Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que estén listos para llenarse de amor y suspiros, porque hoy vamos a presenciar, o más bien, a recrear, el romance épico de Serkan, ese hombre que a veces nos hace querer tirarle el mando a la tele, pero que en el fondo sabemos que tiene un corazoncito que late fuerte por Özge. Hoy vamos a diseccionar, a analizar y a recrear esa serenata romántica que te hará suspirar, esa que Serkan con toda su cercanidad le preparó a Özge. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada nota musical, y vamos a ver qué podemos aprender para aplicarlo en nuestras propias vidas, o por lo menos para soñar un poquito. Pero antes de sumergirnos en este océano de romanticismo turco, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban a mi canal. Sí, ya sé, suena a cliché, pero es que realmente me ayuda muchísimo. Al suscribirte no solo te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos llenos de consejos, análisis y sobre todo, mucho amor, sino que también me apoyas a seguir creando contenido que te haga sonreír y soñar. Así que, dale clic a ese botón rojo y únete a esta comunidad de románticos empedernidos. Vamos, no te arrepentirás. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador que se derrite por Özge. Y vamos a hablar de esa serenata, ese momento crucial en su relación, ese instante en el que él, por fin, bajó la guardia y le demostró a Özge, y a todo el mundo, lo que realmente sentía. ¿Recuerdan la escena? La luna llena, el cielo estrellado, el ambiente mágico. Y ahí estaba él, Serkan, con una guitarra en las manos, algo que nunca hubiéramos imaginado. Era como ver un robot intentando bailar salsa, pero de una manera adorable. Lo primero que quiero que notemos es la elección de la canción. No era una canción cualquiera, no era un hit del momento, no. Era una canción significativa, una canción que resonaba con la historia de ellos, con sus altibajos, con sus malentendidos, con sus reconciliaciones. La letra hablaba de un amor incondicional, de un amor que supera todos los obstáculos, de un amor que vale la pena luchar. Y aquí viene el primer consejo: si vas a cantarle a alguien, asegúrate de que la canción tenga un significado especial para ambos. No se trata de impresionar con tu voz, sino de transmitir un mensaje sincero, un mensaje que llegue directo al corazón. Pensemos por un momento en alternativas. Imaginemos que Serkan hubiese elegido una canción popular genérica, un tema de esos que suenan en la radio sin ton ni son. El impacto sin duda habría sido completamente diferente. La fuerza emocional, la conexión íntima, se habrían diluido en la banalidad de un éxito comercial. La elección de la canción correcta es como elegir las palabras precisas para expresar un sentimiento profundo. Es la clave para desbloquear las emociones y conectar a un nivel más profundo con la persona amada. Otro punto importante es la atmósfera. Serkan no eligió un karaoke ruidoso, ni una discoteca llena de gente. Buscó un lugar tranquilo, un lugar íntimo, un lugar donde pudieran conectarse sin distracciones. La luz tenue de la luna, el sonido suave de las olas, todo contribuía a crear un ambiente romántico y propicio para la confesión. La elección del lugar, ese rincón de paz bañado por la luz de la luna, no fue casualidad. Serkan, a pesar de su aparente frialdad, entendía el poder del entorno. Sabía que para crear un momento mágico, necesitaba un escenario adecuado, un lugar que invitara a la intimidad y a la conexión. Imaginemos por un instante que la serenata hubiese tenido lugar en medio del bullicio de un bar. El ruido, la gente, las distracciones, habrían ahogado la sinceridad de sus palabras y la belleza del momento. La atmósfera adecuada es como el marco de un cuadro, resalta la belleza de la obra y la protege de las influencias externas. Y esto nos lleva al segundo consejo: el ambiente es clave. No necesitas gastar una fortuna en una cena lujosa o en un viaje exótico. A veces, lo más sencillo es lo más efectivo. Una manta bajo las estrellas, un picnic en el parque, una fogata en la playa. Lo importante es crear un espacio donde la magia pueda florecer. Piensen en la luz de las velas, en el aroma de las flores, en el sonido de la lluvia. Pequeños detalles que pueden transformar un momento ordinario en algo extraordinario. No se trata de dinero, se trata de creatividad, de atención al detalle, de crear un ambiente que invite al amor y a la conexión. Recuerden, la magia reside en las pequeñas cosas. Pero volvamos a Serkan. ¿Qué hizo que su serenata fuera tan especial? No fue su voz, ya lo dijimos.
No fue su virtuosismo con la guitarra, tampoco. Fue su vulnerabilidad. Por primera vez vimos a Serkan Bolat sin su armadura, sin su fachada de hombre perfecto. Lo vimos nervioso, inseguro, pero también completamente entregado. Ese Serkan Bolat que conocíamos, el hombre de negocios implacable, el arquitecto perfeccionista, se desvaneció por un instante para dejar paso a un hombre que se mostraba tal y como era, un ser humano con sentimientos, con miedos, con dudas. Esa vulnerabilidad, esa fragilidad, fue precisamente lo que lo hizo irresistible. Era como si al quitarse la máscara nos invitara a conocer su verdadero yo, un yo que se escondía detrás de una coraza de acero. Y aquí viene el tercer consejo: sé tú mismo. No intentes ser alguien que no eres. No trates de imitar a Serkan Bolat si no te sientes cómodo. Lo más importante es mostrar tu autenticidad, tu verdadero yo. La vulnerabilidad es atractiva, la honestidad es irresistible. No traten de impresionar con falsas pretensiones, con poses estudiadas, con discursos aprendidos. Sean honestos, sean sinceros, sean ustedes mismos. La autenticidad es como un imán, atrae a las personas que realmente conectan con tu esencia, con tu verdadero ser. Recuerden, la belleza reside en la imperfección. Además, Serkan no solo cantó, también miró a Ozge a los ojos. No despegó su mirada de ella ni por un segundo. Le estaba diciendo sin palabras que ella era la única persona en el mundo, que ella era su universo. La mirada, esa ventana al alma, se convirtió en el canal de comunicación más poderoso entre Serkan y Ozge. Era una mirada cargada de amor, de deseo, de admiración, de arrepentimiento. Una mirada que traspasaba las barreras del lenguaje y que conectaba directamente con el corazón. Era como si a través de sus ojos Serkan le estuviera diciendo: te veo, te entiendo, te amo. Y aquí está el cuarto consejo: la mirada lo dice todo. No subestimes el poder de una mirada. Una mirada puede transmitir más que 1000 palabras. Una mirada puede expresar amor, deseo, admiración, arrepentimiento. Mírala a los ojos, déjala ver tu alma. No eviten el contacto visual, no escondan su mirada, no tengan miedo de mostrar sus emociones. Una mirada sincera puede romper barreras, puede crear conexiones, puede encender la chispa del amor. Recuerden, los ojos son el espejo del alma. Finalmente Serkan no esperó una respuesta inmediata. No le exigió a Ozge que le dijera que lo amaba. Le dio tiempo para procesar sus sentimientos, para entender lo que significaba esa serenata. Serkan, a pesar de su impaciencia habitual, entendió que el amor no se fuerza, que el amor florece a su propio ritmo. No presionó a Ozge, no la obligó a tomar una decisión apresurada, no le exigió una declaración de amor inmediata. Le dio tiempo para reflexionar, para procesar sus sentimientos, para entender el significado de su serenata. Esa paciencia, esa comprensión, fue una muestra de amor verdadero. Y aquí viene el quinto y último consejo: sé paciente. El amor no se apresura, el amor se construye. No esperes resultados instantáneos. Dale tiempo a la otra persona para que te conozca, para que confíe en ti, para que se enamore de ti. No te desesperes si no obtienes una respuesta inmediata, no te rindas si encuentras obstáculos en el camino, no pierdas la fe si el amor tarda en florecer. El amor es un viaje, no un destino. Disfruta del proceso, saborea cada momento, aprende de cada experiencia. Recuerda, las mejores cosas de la vida requieren tiempo y dedicación. Así que ahí lo tienen, mis queridos románticos. 5 consejos inspirados en la serenata de Serkan Bolat. Una lección magistral de amor, vulnerabilidad y autenticidad. Recuerden, no se trata de copiar a Serkan al pie de la letra, sino de tomar lo que funciona y adaptarlo a su propia personalidad y a su propia historia de amor. Porque al final del día, el amor verdadero es único e irrepetible, como cada uno de nosotros. No hay fórmulas mágicas, no hay recetas infalibles, no hay atajos para el corazón. Solo hay sinceridad, honestidad, vulnerabilidad y paciencia. Y por supuesto, una buena dosis de romanticismo. Y ahora, para concluir, recapitulemos brevemente lo que hemos aprendido hoy. Primero, la elección de la canción es fundamental, asegúrate de que tenga un significado especial para ambos. Segundo, el ambiente es clave, crea un espacio íntimo y romántico donde la magia pueda florecer. Tercero, sé tú mismo, la vulnerabilidad es atractiva, la honestidad es irresistible. Cuarto, la mirada lo dice todo,
mírala a los ojos, déjala ver tu alma. Y quinto, sé paciente, el amor no se apresura, el amor se construye. Estos 5 pilares, si los aplicamos con sinceridad y corazón, pueden marcar la diferencia en nuestras relaciones amorosas. Nos pueden ayudar a conectar a un nivel más profundo con la persona amada, a construir un amor sólido y duradero, a crear momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria para siempre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura romántica. Espero que estos consejos les sean útiles y que les ayuden a conquistar el corazón de esa persona especial. Recuerden que el amor es un regalo, una oportunidad, una aventura. No tengan miedo de amar, no tengan miedo de arriesgar, no tengan miedo de ser vulnerables. El amor vale la pena, siempre. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la serenata de Serkan? ¿Qué otros momentos románticos de esta serie les han marcado? ¿Tienen alguna anécdota romántica que quieran compartir? Me encantaría leerlos. Me interesa saber sus opiniones, sus experiencias, sus puntos de vista. Porque este canal no es solo mío, es de todos nosotros, una comunidad de almas románticas que comparten la pasión por el amor. Así que no duden en dejar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Estoy aquí para escucharlos, para aprender de ustedes, para compartir nuestras experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les haga sonreír y soñar. Su suscripción es como un abrazo virtual, una muestra de cariño, un incentivo para seguir adelante. Así que no lo duden, suscríbanse. Y compartan este vídeo con todos sus amigos románticos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis almas gemelas. Que el amor los acompañe. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, solo hay que respirarlo.